Soy antropóloga de Lina y tampoco tengo su semblanza porque nací en la tecnología, no integré, pero bueno, todos, la mayoría la conocen, muy buena ponente, la hemos tenido también aquí cada año. Pues, ¿para qué les digo más? Les damos la palabra y la recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos. Pues ahora nos toca a mí presentarles este tema bastante escabroso de los sacrificios humanos de la época prehispánica. Los sacrificios humanos no solo se dieron en Mesoamérica, sino en muchas partes del mundo. Tenemos muchas evidencias por las excavaciones arqueológicas que se han encontrado, muchos cuerpos con decapitación, sacrificados, y entierros múltiples en donde se ha visto que no solo enterraban a los grandes dignatarios, sino que no los enterraban solos, sino a veces con sus esclavos, también mataban al esclavo, a veces a la esposa, y igual a un animal que era, ustedes saben, el perro, el estudio. Bueno, pues les voy a permitir leerles esta parte y después vamos a ver las fotografías que tengo preparadas para ustedes. Los pobladores del centro de México veían como natural el hecho de que los pobladores del centro de México veían como natural el hecho de que las grandes civilizaciones surgiesen y cayesen. Los teotihuacanos tuvieron un largo periodo de esplendor, así como los toltecas y chichimecas. Una de las últimas tribus que llega al Valle de México es la de los mexicas o aztecas, con un comienzo humilde y que llegó a ser una de las más poderosas de Mesoamérica. Al parecer, ocupaban una zona marginal, siendo de un nivel cultural bajo. Los mexicas recorrieron durante muchos años territorio chichimeca antes de arribar al Valle de México. Estos chichimecas eran un pueblo muy aguerrido y posiblemente eso explique el carácter y el empuje bélico y ferocidad que los mexicas demostraron al enfrentarse a los pueblos que los habían precedido y que ya ocupaban el Valle de México. En esos tiempos, el ambiente climático presenta súbitos cambios y ocurriendo una serie de fenómenos físicos, como temblores, sequías, heladas, etcétera, naturales. Todo eso repercute sobre la visión que el mundo tiene de la población. Además, veían como natural el hecho de que las grandes civilizaciones surgiesen y cayesen en un mundo tan inestable. El mundo de los mexicas estaba amenazado continuamente con una súbita destrucción. Esa visión temporal del mundo azteca queda perfectamente bien explicada por la leyenda de los soles que implica en su religión. Los mexicas vivían en el quinto sol y antes de él habían existido otros 4 soles o eras, y cada uno de ellos había sucumbido por un gran cataclismo y la humanidad había perecido. En suma, el mundo de los mexicas es un mundo abierto, inestable y amenazado de terminar súbitamente. Y la reacción hacia tales condiciones es la que determinó el contenido de la religión y de la postura adoptada ante la guerra y los sacrificios humanos, y en general todas las actividades desarrolladas, ya que la religión
tiene un lugar principal en el mundo prehispánico y no hay actividad en la que no deje de sentir su influencia. El dios tribal de los mexicas era Huitzilopochtli, identificado como el sol. En la leyenda de Coatlicue y Coyolxauhqui, por ejemplo, ustedes no sé si han ido al Templo Mayor y han leído sobre la leyenda de Coatlicue. Bueno, pues ahí es donde se inicia, donde está narrado cómo a la madre de todos los dioses, Coatlicue, está embarazada por un plumón que se echa en el seno, y entonces de ahí van a ser Huitzilopochtli. Pero las estrellas y Coyolxauhqui, se enteran, Huitzilopochtli se entera de que la mamá no sabe quién es el padre de esa hija que va a nacer. Entonces se apresura a nacer él y para luchar contra las estrellas, la Censohuitláhuac y contra Coyolxauhqui. Ahí es donde se narra el primer sacrificio de los mexicas en esa leyenda. ¿Me lo puedes saber? Ahí tenemos narrada esa historia, que nace Huitzilopochtli con su chicot, que es una serpiente de fuego, que sería su cuchillo, digamos, de sacrificio, y con esa se apresura a nacer y empieza a pelear contra las estrellas y contra la luna, que es Coyolxauhqui. Entonces la decapita y la desmembra y la avienta del templo mayor hacia abajo, todo desmembrado. Y por eso aparece así en la figura de la Coyolxauhqui que tenemos en el templo mayor, que si ustedes no han ido a verla, pues ahí pueden apreciar todo esto y ahí está la leyenda completa. El triunfo de su combate disipa las tinieblas para que el hombre disfrute del calor del sol, pero es necesario ayudar al sol en su combate y fortalecerlo para que por ello se recurre al alimento más preciado, que sería la sangre humana. Esto hace de los mexicas un pueblo elegido consagrado a la tarea de impedir la derrota del sol y por lo tanto la destrucción de la humanidad. Para poder ofrecer cautivos que con su sangre proporcionaran el preciado alimento, es necesario ir a la guerra. Así los aztecas serán guerreros por excelencia. De todas maneras, el mexica está cumpliendo con un mandato divino, eso es lo que ellos piensan. Se ha establecido que el indígena prehispánico, al igual que el resto de los hombres de la tierra, debe haber observado un orden en la naturaleza de las plantas. Así como las plantas sirven de alimento a los animales, a su vez estos y aquellos alimentan al hombre. Por lo tanto, los dioses deben alimentarse del hombre, o sea, de su sangre y corazón, elementos vitales que vigorizan a los dioses. Tenemos varios tipos de sacrificios. Los sacrificios se hacían durante las fiestas religiosas en honor a sus dioses. Según el dios que era el tipo de sacrificio que hacían. El 2, para celebrar victorias alcanzadas. 3, en la dedicación de nuevos templos, con motivo de la toma del poder de un nuevo Señor, para evitar calamidades y cuando los sacerdotes juzgaban que el sol necesitaba ser alimentado. Las fiestas podían ser fijas o móviles, como ya se dijo, ya que se celebraban de acuerdo con el año solar o con el tonalpohualli. En el año solar, cada mes estaba dedicado a una o más deidades y en honor de la mayoría se efectuaban sacrificios humanos. Por ejemplo, se sacrificaban a los cautivos
obtenidos en las guerras, a ellos les cortaban siempre la cabeza, esos eran degollados. A los esclavos en ceremonias de segundos dioses. A las mujeres, Huitzilopochtli, diosa de la sal, y representaba a la diosa. Esa mujer representaba a la diosa y entonces mataban solo a mujeres para rendirle homenaje a esta diosa, a la diosa de la sal. A los hombres los dedicaban a Huehuetenango, dios del fuego, y eran arrojados al fuego y luego se les extraía el corazón. A los jóvenes estaban dedicados a ser sacrificados a Tezcatlipoca. Se escogía y se le instruía especialmente por un año y se le honraba como al propio ídolo. Y al cabo del año ya era cuando se le sacrificaba. Y a chicas, a jóvenes, dedicadas a la diosa del maíz, Chiloé, a ellas se les decapitaba. En algunas ceremonias dedicadas a Tlaloc, dios del agua, se ahogaba a algunos niños. También se sacrificaba a los niños que tenían 2 remolinos en su cabeza, porque los consideraban sagrados. Como ya hemos señalado, aparte de los anteriores sacrificios, se han encontrado en diferentes lugares testimonios plasmados en vasijas, pinturas y códices los siguientes sacrificios. Degollamiento, que estaba dedicado a la fertilidad. En el templo de la serpiente emplumada, ahí tenemos un testimonio que está plasmado en este templo, en Teotihuacán. De flechamiento en un grafiti en el templo de Tikal, en Guatemala. Quemados vivos y después sacaban el corazón, eso lo dice uno de los cronistas Durán. Aventados o despeñados en el edificio 33 de Xochicalco. Y en la extracción de entrañas en un vaso maya, que se encuentra, este vaso se encuentra en el Templo Mayor. Ahí pueden ver ustedes plasmado exactamente cómo era la extracción de las entrañas. Y desmembramiento en códices. También se autosacrificaban picándose con espinas de maguey o navajillas de obsidiana en diferentes partes del cuerpo, principalmente la lengua, orejas y los hombres en sus partes nobles. Esto era para el autosacrificio que ellos tenían. Ahora vamos a ver las fotografías y las voy explicando. ¿Cuál es la que ¿Cuál es la que Aquí tenemos a Dios Huitzilopochtli, el hijo de Coatlicue, que es el que nace. Ahí esa serpiente que tiene. Esto es un dibujo bueno, no hay específicamente una pintura exacta de Huitzilopochtli, sino que se han hecho muchísimas pinturas en los códices, pero se han identificado e interpretado según lo que han escrito los cronistas. Ahí está su modelo. Y Huitzilopochtli, es esa máscara que trae, que es un colibrí, que supuestamente ese colibrí tiene en su boca, cuando la abre, como una bola de fuego, según eso es lo que dicen los cronistas, y por eso está identificado así Huitzilopochtli. El fuego como el sol. Aquí tenemos en la parte superior izquierda Teotihuacán, que es uno de los lugares donde se han encontrado
después vamos a verlo, sacrificados en la pirámide del Sol y en la pirámide de la Luna. Aquí en esta parte tenemos la pirámide de Tikal, en Guatemala, donde también ya dijimos que se han identificado sacrificios. Y este es Bonaparte, donde también en las pinturas de Bonaparte se han identificado dibujos de sacrificados. Ahora bien, tenemos aquí tres imágenes de códices diferentes. Esa piedra redonda se usaba para hacer un sacrificio gladiatorio, se llamaba sacrificio gladiatorio. Entonces, el que está en medio, el personaje del medio, es uno de los guerreros a los cuales se va a sacrificar. Entonces, dos guerreros águila y dos guerreros jaguar se vestían con esos atuendos y ellos, pero sí con rodelas, con sus espadas, con obsidiana y todo esto, y al pobre individuo que estaba en medio le daban solo una macana y ellos lo atacaban por los cuatro lados. Hay una piedra que supuestamente estaba en el templo mayor frente al Zompantli, que es otro lugar donde ponían los cráneos. Ahí amarraban al personaje y lo atacaban ellos cuatro. Si no lo alcanzaban a matar entre los cuatro, y él mataba a estos guerreros, que nunca los mataba, ¿verdad? Porque ellos solo tenían un palo. Ponían a otro y después a otro, y al séptimo, si el séptimo podía matar al guerrero, estaba bien. Y si no lo podía matar, entonces a veces le perdonaban la vida porque se había sabido defender. En esta siguiente, aquí se ve, había antes una piedra cuadrada que era donde ponían al sacrificado y le sacaban el corazón. Siempre lo detenían cuatro personajes y ahí está el sacerdote. El sacerdote era el único que podía hacer los sacrificios, no otra persona. Entonces él en algunos de los sacrificios sacaba el corazón y después lo ofrenda a un cojical, que era una piedra donde tenía un orificio en medio, y ahí se depositaba el corazón. A veces se quemaba y lo hacía con cuchillos de obsidiana o hachas, este sacrificio. Y en esta se ve que están peleando, y aquí está un personaje ya decapitado y desmembrado. Ya lo tienen ahí. Ahí ven, ahí están sus piernas, sus brazos, ya está como la Coyoshapa. Y cuando, bueno, en las excavaciones se han encontrado los cráneos con la mandíbula, a veces articulada y a veces sin articular. Esto quiere decir que este fue un personaje al cual sacrificaron. Aquí tenemos otros cráneos máscara, que estos fueron ya después de que se sacrificó al esclavo. Lo descarnaban, le quitaban la piel y para ponerlo a veces en el Zompantli, que es un lugar donde se colocaban los cráneos, que lo vamos a ver, le ponían sus ojos de concha y con obsidiana. Este es de pirita y esto concha y pirita, y este lo tiene de obsidiana. Estos cráneos fueron encontrados en Puebla hace como unos 10 años, o un poco menos. Bueno, me parece una maravilla este tipo de trabajo que se hizo, que también se ha propuesto que son ofrendas que se hicieron. Ya después de que se decapitó, se descarnaron y se pudieron hacer este tipo de glifos.
Aún no se han interpretado todos, porque un compañero de nosotros es el que lo está haciendo, pero es muy interesante. Él hizo su tesis sobre este tipo de ofrendas, que me parecen una maravilla. Estos son algunos objetos que no son precisamente de la época prehispánica, es un poquito antes, pero para que vean cómo de los huesos se hacían objetos que podían ser utilizados como esos que pueden ser agujas o punzones o colgantes, que se pueden utilizar en diferentes formas, y todos hechos de hueso humano. Aquí tenemos el templo mayor, y lo que les quería enseñar es en la parte de ahí donde está el techo. Ahí es donde se encuentran los dos templos, el de Huitzilopochtli y el de Tlaloc, en el lado izquierdo. Enfrente al templo de Huitzilopochtli se encuentra la piedra del sacrificio, y nada más que no se puede sacar bien, bueno, no la puede sacar de frente, pero les presento esta fotografía y ahorita lo vamos a ver. Y en esta parte de acá es donde hacían los sacrificios, y después allá de Huachucán y de un chacmol, que se le llama a ese personaje, y con el vaso, con el orificio en medio para poder poner la cavidad, para poder poner el corazón, que también se quemaba en los braseros. Aquí tenemos estos personajes, estos dos esculturas enormes. Les quiero comentar lo que a mí me pasó cuando la estaban excavando. El compañero que la estaba excavando, Leonardo López Truján, nos invitó a ver la excavación, porque pues estábamos trabajando ahí en el Templo Mayor nosotros, y nos invitó a verla. Raúl ese día no fue, pero yo fui, y tenía solamente, se veía de la nariz para arriba y las garras, era lo que afloraba de la excavación nada más. Estaba en el templo en el templo que llaman, no, en el templo de las ¿cómo se llama? El de atrás, no me puedo acordar. Bueno, ahorita les digo. En aquel de allá, en ese donde está el otro techo verde, en ese templo, metido pero hacia la calle, hacia abajo de la banqueta, hacia Portma, fue cuando se encontró este recinto. Entonces estaban las dos esculturas casi a la entrada del recinto, y solo se veía, lo que les decía yo, solo se veían las garras y de la nariz para arriba. Me causó una impresión tan horrible porque estaba todo como semioscuro, y no pude entrar a verla. Fue una cosa, bueno, me acuerdo y se me pone una cosa horrible así, de la impresión que yo tuve cuando vi estos personajes. Después ya se hizo ya cuando sacaron, se hizo una exposición y todo, y pues ya miraba uno como al inframundo, salías a una luz así, pero nada más estaban enfocadas las dos figuras. Y me acuerdo que Matos ese día inauguró él y me decía, no ven, él me decía Brujita, me dice Brujita, sí, ven Brujita, mira, dice, no decía yo, no quiero ver, sí ven. Digo, es que me asustó cuando yo los vi en excavación, yo me asusté mucho, y le digo, entonces me dijo, no, a ver, ven, párate aquí. Y ya inauguró y me dijo, aquí te vas a quedar. Entonces los empecé a ver y todo, entonces ya cuando los empecé a ver, los vi chistosos, como su carita como de payasito, ¿no? Pero en el momento que yo lo vi en excavación, para mí fue horrible verdaderamente. Y esos orificios que tienen en la cabeza estaban incrustados les incrustaban pelo humano. Es el dios de la muerte, Mictlantecutli. Bueno, aquí tenemos el templo mayor. Entonces ahí, en ese
circulito y la parte de arriba, está cómo detenían a los que iban a sacrificar y cómo les sacaban el corazón. Vean ustedes, la piedra del sacrificio no era cuadrada ni nada, como está en el templo mayor, es como un cilindro, una piedra recta, así como una pirámide pequeña, y ahí lo ponían para que quedara completamente arqueado para poderle sacar el corazón. Y después de que ya le sacaban el corazón, ya lo aventaban hacia abajo, donde ahorita se ve la Coyuzoqui, para que vean cómo quedaba. Aquí tenemos el Temalaca, otra vez de cerca, y ahí están los guerreros Águila y los guerreros Jaguar, que estaban atacando a este personaje, a este esclavo. Otra vez, aquí todas las escenas. Aquí ya tenemos, ahí lo están desmembrando en la parte de arriba, ahí ya está desmembrado, aquí lo están quemando. Y aquí otra escena donde le están sacando el corazón y le están ofrendando a todo el Chilopoy. Los tronistas deben estaban horrorizados, ¿verdad? De ver todo esto, de ver todos estos sacrificios. Y me imagino que si hubiéramos estado nosotros presentes, creo que también nos hubiera causado una impresión tremenda, ¿no? Ver cómo hacían estos sacrificios. Después ya de que los descarnaban y todo esto, ya los apilaban todos y ya los enterraban, que también los huesos eran ofrecidos se quedaban en algún lugar donde habían sacrificado. Y aquí están los cráneos que se cortaba cuando se cortaba la cabeza, se les quitaba la mandíbula y se les hacía un orificio a los lados para poderlos poner en lo que llamamos el zampán. Aquí está otro, en otro códice se ve también cómo lo están sacrificando y cómo lo han aplicado a lo anterior. A veces no era un solo personaje, eran muchos esclavos a los que sacrificaban por beber. Aquí tenemos otra escena de todo eso. Aquí están estos que son otros sacerdotes que están ofrendando, haciendo la ofrenda. Vean ustedes cómo están ya con el pecho abierto y todos ensangrentados. Esta es la piedra de Quizó. Supuestamente se identificó como que ahí hacían los sacrificios y en esta parte era donde caía la sangre y esa sangre era la que se ofrendaba a Dios, o también ponían el corazón a quemar en ese orificio que se encuentra ahí. Esta piedra se encuentra en el Museo Antropológico, en la sala Mexica. Tiene escenas a todo alrededor de cómo lo sacrificaban. Aquí tenemos la piedra de sacrificios que se encuentra frente al templo mayor, en el lado del templo de Huitzilopochtli y el Chacmol que se encuentra del lado de Tlaloc. Y en estos braseros también quemaban los corazones. Y ahí era donde se depositaban los corazones. Y aquí esa es la piedra de sacrificio. Esto todo es original y está en el templo mayor. Aquí tenemos una representación de un zompantli, pero ese también es del templo mayor, pero estos cráneos son de piedra, se llaman clavos y eran colocados ahí para que se interpretara como que eran los sacrificados. Y en esta parte de aquí
que de un códice también, esas empaladas que se hacían era donde se colocaban los cráneos humanos que ellos, de la gente que sacrificaba, aquí es donde los colocaban. Se han encontrado, esta es una interpretación, bueno, una reconstrucción más bien, que se ha hecho. Esta parte de aquí ya se está pudiendo ver. Es el zompantli que se encontró, que es circular. Se está pudiendo entrar a verlo, pero hay que pedir, bueno, hay que avisar en el Templo Mayor que si se puede ir a ver. No está abierto al público completamente, pero sí se puede ver. Se ha encontrado todo esto, esta cantidad de cráneos, pero son cientos y cientos y cientos. Entonces esto se está trabajando todavía y ya en las crónicas se ha identificado que estos rodetes son como esto, ahí donde dice el número 3, que supuestamente estaban así como los colocaban en esa otra parte, y toda esa parte de atrás también era llena de cráneos colocados. Muchos cronistas dicen que eran cientos y cientos y cientos de sacrificados, a los que degollaban, eran cientos y cientos a los que colocaban en los zompantlis. Y ahora estas excavaciones arqueológicas nos están dando la evidencia de que sí eran muchísimos a los que sacrificaban, pero muchísimos. Y aquí tenemos la pirámide del Sol, que en esta se encontraron varios entierros en la del Sol, de la Luna. Se encontraron varios entierros de personas sacrificadas, pero todas estaban amarradas con los brazos hacia atrás, todos los sacrificados. Tenían cantidad de ofrendas. Aquí, esta es la excavación, es un dibujo de la excavación original, y aquí está como una reconstrucción, digamos, de los cuerpos, cómo estarían colocados, identificados. Vean ustedes, todos, ahí están todos sentados, ahí nada más. Esta es otra de las excavaciones que se hicieron en el Templo del Sol y de la Luna, y con todo lo que se les encontró alrededor, igual sacrificados y con los brazos hacia atrás. Muchas gracias. Y bueno, se puede decir que pues eran muy sanguinarios pero tenían su razón, ¿no? Porque no querían que se acabara el mundo, digamos, un mundo. Y por eso hacían tantos sacrificios al sol, porque sabían que sin sol, que sin agua, la humanidad iba a perecer. Entonces, por eso se hacían tantos sacrificios al Tlaloc y a Huitzilopochtli. Gracias. Me encanta, porque también hay unas personas, bueno, lástima, que hoy no están por aquí, donde se atreven a decir que no hubo sacrificios humanos, que eso es cosa, ¿no? de la conquista, para echar a perder de toda la historia. Me encanta, ¿no? Pero bueno, no está aquí la persona que defiende estas cosas un poco tan absurdas, ¿no? De que se les hace como que qué crueldad, ¿no? Qué terrible. Pero todo el mundo ha visto sacrificios y seguimos viendo sacrificios. Pero muy bonito trabajo, muchas gracias como siempre, pues ya vete preparando el año que entra. ¿Algún comentario más? Bueno, es que yo no veo por qué nos espanta, tal vez por la época en que fuimos descubiertos, que
hacia los sacrificios humanos, pero en sí todas las sociedades a través de toda la historia han ejecutado sacrificios humanos. Nada más de que creo que con lo nuestro le dan como más peso y más difusión. Y siento, pues que no, por ejemplo, a mí no me conflictó mucho que hayamos hecho tantos sacrificios humanos, ¿no? Digo, la gente se espanta, pero si vemos también todas las religiones, hasta la católica, ha hecho sacrificios humanos a través de su historia. La Inquisición, Entonces, la bueno, Como ves, las cruzadas, no solamente las cruzadas, todo en realidad. Todos los sacrificios humanos que se han hecho en los conventos con los niños recién nacidos, digo, pues, ¿por qué nos espantamos? Si sigue siendo más o menos lo mismo. Pero aquí hemos visto que sí hay documentación exacta y precisa, sí lo hubo. En las excavaciones se han encontrado, yo por ejemplo, a mí me aficionó estar haciendo estudios sobre la muerte, porque desde la primera excavación que yo, en la que participé, que era alumna, apenas, con el maestro Raúl Arana, me tocó hacer una excavación en un juego de pelota. Y lo primero que encontré, que creen, cráneos decapitados, 29 cráneos decapitados a un lado del juego de pelota en Coatetelco, Morelos. Ahí fue donde hice mi práctica fue en otro lado, pero la primera excavación que participé fue ahí. Y de ahí me aficioné y me fascina excavar los entierros. Ahí fue donde aprendí que cuando se puede dar trascendencia aquí es que están decapitados. Y son cráneos. Después ya otros entierros, y siempre he tenido la suerte de encontrar muchos entierros. Trabajé en Tehuacán, trabajamos 5 años, y ahí encontré en un templo un cuartepantro, los cráneos de piedra, pero todos en la parte de arriba era solamente con almenas el templo, que era donde fueron colocando los cráneos, porque a los lados tenían pegado como estuco, ¿verdad? Y entonces veía que estaba así, hicieron como un altar. Después, cuando ya dejó de utilizarse ese basamento, dejó de utilizarse para hacer esa ofrenda, entonces esos cráneos los enterraron en medio de este basamento, y los fui encontrando así formando el círculo. Esos eran de piedra, ninguno de los cráneos era igual, ninguno. Había 2 máscaras de piedra, pero todos eran diferentes, clavos de diferente forma, pero todos con el rostro descarnado, una cosa maravillosa. Y el entierro, y después pajarito, encontré como ofrenda a estos clavos, a este entierro, fragmentos huesitos de colibrí. Estaban en la primera vez que me toca, que vi eso. Y bueno, cantidad de entierros que... Ahí había entierros en el excavado la fosa, en el Tepetate. Pero cantidad han salido como no tienen idea, en este lugar, en Tehuacán, la mesa, Tehuacán Viejo, la mesa. Bueno, yo también tengo nada más otra pregunta para confirmar lo que yo tenía entendido. Es que además no iba cualquiera a la piedra del sacrificio. Siempre eran los mejores ejemplares, por decirlo de alguna manera, los que se ofrendaban al sol. No era cualquier tipo de vecino. No, claro que no, solo los elegidos y los mandatarios. No iba el pueblo observo. Y además, bueno, también las crónicas dicen que sí comían nada más los muslos, como digamos, como comunión, ¿verdad? Con el personaje, si se comían los muslos de los humanos. Y en la fiesta de la Cachipehualistli, que es la del desollamiento, que es la de Xipe, pues ahí lo desollaban al sacrificado, y la piel
que le quitaban a ese sacrificado, se la ponía el sacerdote. Entonces, para mimetizarse con el Dios, ¿no? Con el ídolo. No, hay muchísimas. Y cada mes, pues bueno, fue una fiesta diferente que se nos quedó bastante largo, pero sí era todo el tiempo estaban haciendo sacrificios. Sí, ¿Se sabe si a los sacrificados daban psicotrópicos antes de sacrificarlos? Parece que sí les daban alguna cosa, alguna hierba para que se quedaran un poquito adormecidos. Sí está en los crónicas. ¿Alguien más? Pues muchísimas gracias. Estamos al pendiente para la próxima de ambos. Les damos un fuerte aplauso. Y los anuncios parroquiales es la última del año. Iniciamos el tercer martes de enero con el batallón de San Blas, que también nuestro ponente, ya saben, es muy agradable, muy simpático y muy buen investigador. Y bueno, ya casi tenemos el programa del año que entra y por supuesto estarás con nosotros, ¿verdad, Alicia? Claro que sí, ya quedaste comprometida. Ya quedaste comprometida aquí ante el público. ¿Sí? Ya nos dirás tu tema, que siempre será maravilloso porque eres una gran investigadora. También inició este proyecto con el San Martino hace 40 años. O sea, que aquí los queremos ver este próximo año. Mientras esté yo viva, pues aquí estaremos. Desde vuelta ya me harán venir. Mientras no nos corran de aquí, ¿verdad? Esperemos que no, pero buscaremos otro lugar. Siempre habrá un lugar para la muerte. Hemos estado en el Panteón de San Fernando también. Tan bonito. Nada más que ahí, ya cuando me vine para acá, porque dejamos el panteón porque nos cayó el terremoto, ahí dando una conferencia de la muerte. Justamente, al terminar la conferencia, vino el terremoto. Ahí estuvimos de aquí. Entonces, pues nos dieron asilo en este museo y me dieron el asilo por esa condición, de que no regresara yo al panteón, porque allá estaba más bonito. Y bueno, el panteón era precioso, pero pues aquí nos podemos oír mejor. En el panteón era una carpa, no se veía bien las fotografías, había ruido de todo tipo, desde que venían los tamales, de todo eso, ¿no? Y aquí tenemos la pantalla. Y una pantallota que se ve, y un buen sonido, ¿no? Finalmente. Entonces, pues sí, agradecemos muchísimo a la arquitecta Alejandra Utrilla que nos dio asilo en este hermoso lugar. Y pues bienvenidos, ya saben, tercer martes de cada mes siempre hay algo. Ya saben que damos una constancia de asistencia que es durante el año, ¿no? Si están interesados y necesitan la constancia, lo que les voy a pedir ahorita es que en la carpeta donde firmaron pongan un asterisco o palomita y entonces les hacemos un reconocimiento de asistencia. Muchas personas, como es en la mañana y es el día hábil, muchos son investigadores y requieren para su trabajo esa constancia. Entonces estamos dispuestos a dárselo, pero para no hacer todo el cuenteo, nada más ponganme esto y les mando su reconocimiento. No sé las personas que llegaron nuevas por aquí, si pusieron un número de teléfono para poder mandarles invitaciones. Si no, ahí está la carpeta y les mandaron una invitación para que sepan qué vamos a pasar, porque veo que vinieron de otros lugares, no del Distrito Federal.